En vivo y en directo. ¿Se apagó? Sirven para medir cómo está nuestro pulmón, ¿cierto? Ustedes para medir la funcionalidad cardíaca que utilizan el electrocardiograma, ¿no? Nosotros utilizamos las pruebas de función respiratoria. Y dentro de las pruebas de función respiratoria tenemos dos tipos. Las no invasivas, que es la espirometría simple, la espirometría con difusión de helio y la espirometría con paso del CO y por último la pletismografía. Cada uno tiene su razón de ser, ¿ya? Y entre las invasivas tenemos la gasometría arterial, que nos mide específicamente lo que es el espacio muerto fisiológico. ¿De qué estaríamos hablando? Del alveolo y la membrana alveolo-capilar. ¿No es verdad? Muy bien. Próxima cosa. La espirometría puede ser estáticas, que nos mide solamente volúmenes y capacidades, ¿cierto? Y puede ser dinámica cuando nos mide los flujos y capacidades expiratorias. ¿Cuáles son los volúmenes estáticos? ¿Por qué se denominan estáticos? Porque siempre están presentes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el primer volumen estático, que es el volumen consciente. ¿Y cómo definimos el volumen consciente? Es el aire que entra y sale de nuestro pulmón con cada respiración normal. No hago nada, solamente respiro. A eso se denomina volumen consciente. Volumen de reserva inspiratoria. Aquí sí ya entramos a medir la cantidad de aire que una persona puede inspirar desde un volumen consciente. ¿Qué quiere decir? Estoy respirando normal y de pronto le doy la orden, mete al aire. Ese es el volumen de reserva inspiratoria. Estoy respirando normal y meto el aire. Entonces a esa cantidad de aire se va a denominar volumen de reserva inspiratoria. ¿Ya? Y aquí está una gráfica donde tenemos el volumen consciente, ¿cierto? Y después le pedimos de que inspire, ¿cierto? Estás respirando normal, mete al aire, ¿cierto? Entonces tenemos el volumen de reserva inspiratoria. Próximo. Y tenemos también el volumen de reserva expiratoria, que es la cantidad máxima de aire que una persona va a poder eliminar a partir del volumen consciente, ¿cierto? Entonces, estoy respirando, bota el aire, ¿cierto? Eso se denomina volumen de reserva expiratoria. Y el volumen residual, ¿cierto?, que generalmente no podemos medir con un espirómetro normal, sino con el pletismógrafo. Es aquel que permanece en el pulmón después de haber realizado una expiración máxima. ¿Ya? Porque si nosotros eliminamos toda la cantidad de aire, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué pasa?
Si tú botas todo el aire y dejas al pulmón sin aire, ¿qué sucede? ¿No? Se colapsa nuestro alveolo, ¿cierto? Entonces no va a haber intercambio gaseoso, nada. Por si acaso, una listita. Este es el volumen residual. Expirado, ¿cierto? Y este es el volumen residual. ¿Ya? Próximo. Dentro de las capacidades estáticas tenemos una, que es la capacidad pulmonar total. Todo lo que va a entrar en el aire, ¿cierto? Y esta capacidad pulmonar total no puede ser medida por un espirómetro normal, solo es medida por el pletismógrafo, que es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿O cómo se define la capacidad pulmonar total? Como aquella cantidad de aire que se encuentra en el pulmón después de una inspiración máxima. Y va a ser la suma de el volumen consciente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Y también va a contener tres capacidades: capacidad inspiratoria, capacidad vital y la capacidad residual funcional, ¿cierto? O sea, es todo lo máximo de aire que puede contener en el pulmón. Próximo. Y este es el volumen total, capacidad pulmonar total. Volumen consciente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, capacidad vital forzada, volumen residual, capacidad residual funcional, lo que hace completamente lo que es la capacidad pulmonar total. Dentro de otras capacidades que son estáticas tenemos la capacidad vital, que es así, podemos medir con el espirómetro. Es la cantidad de aire que va a ser eliminado, ¿cierto?, después de una inspiración máxima. ¿Ya? Entonces, se le dice al paciente, a ver, algunos de este grupo no tengo ni un estudiante, ¿cierto?, en la práctica. Porque el grupo A está pasando práctica con mi persona en el hospital de acá y han visto cómo se realiza las SPI. ¿Ya? Entonces, es la cantidad de aire que va a ser eliminado después de una inspiración máxima. Y se le da la orden al paciente: mete al aire, bote, hasta que comience a toser. ¿Ya? Parecería que es fácil, pero llegado el momento, cuando les hago soplar a ustedes, a veces no pueden. ¿Ya? ¿Y qué comprende esta capacidad vital? Tres volúmenes: el volumen consciente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. ¿De acuerdo? No mide el volumen residual ni la capacidad pulmonar total. Es con un espirómetro simple. Próximo. La capacidad, ¿de qué va a depender este fenómeno tan simple, ¿no?, que parece ser simple? Va a depender primero de una correcta integración entre lo que es la generación y conducción del estímulo respiratorio, lo que estoy ordenando, ¿cierto? Va a depender de tu capacidad ventilatoria, cómo está tu parénquima pulmonar,
va a depender de la mecánica esquelética. ¿Qué quiere decir? De cómo está conformado tu estructura músculo-esquelética del tórax. Y depende en gran parte de cómo está tu parénquima pulmonar. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir, jóvenes? Si yo tengo, por ejemplo, ustedes van a llevar reumático, ¿no es verdad? Una dermatomiositis o una esclerodermia en reumatología, donde la piel se vuelve gruesa, dura. Entonces, la capacidad mecánica de distensión va a estar alterada. Vamos a tener para medir el estado del parénquima pulmonar, ¿cierto? En un cuadro que ya hemos visto en la anterior clase, el enfisema pulmonar. ¿Se acuerdan? Donde hay destrucción. ¿Cómo va a estar entonces esa inspiración y esa expiración? Va a estar disminuida, porque eso está destruido. Va a depender de la correcta integración y consideración de los estímulos. ¿A qué se refiere? A los centros respiratorios del bulbo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un problema de un proceso de hemiplegia o un proceso de cuadriplegia, ¿cierto? Como las que tenía el Superman, ¿se acuerdan, no? Con una fractura de columna cervical, con lesión de la médula espinal, todo eso, y quedó cuadriplegia. Entonces no respondía el estímulo respiratorio y tenía que estar con máquina constantemente para poder respirar y sobrevivir. ¿De acuerdo? La capacidad inspiratoria es el volumen máximo de aire que puede inspirarse a partir de una expiración normal. Va a comprender dos volúmenes: el volumen consciente, que siempre está, y el volumen de reserva inspiratoria, ¿no? O sea, estás respirando normal y le dices, métala. ¿No? Esa es la capacidad inspiratoria. ¿Y esta capacidad inspiratoria de qué va a depender? Esta es la capacidad inspiratoria. ¿Cierto? ¿De qué va a depender? Al igual que el anterior, va a depender de todos estos factores que les he mencionado. ¿No es verdad? Próximo. La capacidad residual funcional se define como el volumen de aire que permanece en el pulmón al final de una expiración. Comprende dos volúmenes, que es el volumen residual, que no medimos con el espirómetro normal, y el volumen de reserva expiratoria, que es la cantidad máxima de aire que puedes eliminar. ¿No es verdad? Esta capacidad residual funcional, jóvenes, tomen nota, evita los cambios bruscos de aire a nivel alveolar, que sirve como reservorio de oxígeno y evita el colapso alveolar. Si no tuviéramos esta capacidad residual funcional que comprende el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, sería trágico nuestra vida, ¿no es verdad? ¿Cierto? Porque nuestros alveolos estarían completamente colapsados. ¿Vale? Este es un antiguo, tal vez ustedes han utilizado,
Esto es uno de los antiguos espirómetros, ¿cierto? Para medir los volúmenes. Este también, ¿no? con una plumilla. Y los más sofisticados que ahora tenemos son los computarizados. Dentro de la espirometría no existen valores únicos, jóvenes. No es decir, bueno, a ver, usted tiene que respirar más del 80% para que sea normal. No. Va a depender de acuerdo a la edad, sexo, talla, peso y raza. Va a depender de las tablas de valores que nos brindan. Generalmente las tablas de valores vienen a nivel del mar, 0 kilómetros, 0 metros, perdón, 0 metros, ¿no es verdad? Para Cochabamba, para que estamos a 2.510 metros sobre el nivel del mar, el valor normal es de 80 para arriba, ¿cierto? Eso consideramos nosotros como valor normal dentro de la espirometría. Pero este valor de 80% que es normal para Cochabamba, o 75% que es para La Paz Potosí, eso ya es anormal, es un proceso moderado a grave a nivel del mar. Porque a nivel del mar es 100%. ¿De acuerdo? Próximo. No es siempre 100% sensible, no es en el 100% específica, por lo tanto, los resultados espirométricos deben siempre ser analizados con la clínica que está presentando el paciente, ¿cierto? Si el paciente tiene disnea, tiene tos, tiene factores de riesgo, entonces todo eso analizamos e incluimos en la espirometría y damos un diagnóstico clínico espirométrico de cómo está funcionando ese pulmón. Próximo. Ya. Aquí está. Esa es la manera de realizar la prueba. Próximo. ¿Para qué se realiza la prueba de función respiratoria? ¿Por qué realizamos? Lo primero es para detectar en forma temprana cualquier tipo de disfunción pulmonar respiratoria. Para diferenciar el tipo de disfunción pulmonar, ¿cierto? Tenemos dos tipos, ¿no es verdad? Restrictivo y obstructivo. Entonces tenemos que diferenciar si un proceso es restrictivo o un proceso es obstructivo. Para cuantificar la severidad de la enfermedad, cuán severa está. Si ese proceso obstructivo está con un grado moderado, grave, severo, ¿no es verdad? Y para evaluar el tratamiento que ustedes le van a dar. Al asmático, por ejemplo, le van a dar todo lo que hemos aprendido, ¿no es verdad? Y le van a pedir una prueba de función respiratoria y van a ver si ha mejorado o no ha mejorado su función respiratoria pulmonar. Próximo. Nos piden los cirujanos ahora, nos piden para evaluar el riesgo quirúrgico, especialmente en cirugías grandes, colectomías, gastrectomías, ¿cierto? Para evaluar el seguimiento de la enfermedad. Eso es lo principal. Podemos hacer la espirometría, de función respiratoria, para formar parte de un
proceso de rehabilitación pulmonar, ¿cierto? Entonces, mando aquí a los capos de la fisioterapia respiratoria, ¿cierto? A los licenciados de fisioterapia, y te hacen hacer ejercicio, ¿cierto? Y ellos piden espirometría para evaluar cómo está reaccionando ese paciente frente a la terapéutica rehabilitadora. Luego, esto sí que es grave. Para indicar, nos ponen en apreturas a los neumólogos si el paciente puede realizar o no puede realizar trasplante. ¿Ya? Próximo. ¿Cuáles son las indicaciones médicas de la espirometría? Para determinar cuál es el grado de funcionalidad en las diferentes enfermedades pulmonares. No es lo mismo que tengas un proceso asmático que un proceso de fibrosis y un proceso de enfisema pulmonar, ¿cierto? Para eso no sirve. No sirve para ver cuán dañado, cuánto de severidad desde el punto de vista funcional y la respuesta al tratamiento que le van a hacer ustedes en las patologías respiratorias. Para eso no sirve. Para control de la evolución de la enfermedad. A veces evolución sin tratamiento, con tratamiento. Y lo que pedimos es, especialmente los reumatólogos en problemas de la colágena, ¿cierto? Nos mandan a hacer espirometría para identificar el compromiso pulmonar de enfermedades sistémicas. ¿Ya? Desde el punto de vista quirúrgico, evaluación preoperatoria quirúrgica y también evaluación postoperatoria quirúrgica del cirujano de tórax, cuando hace lobectomías, segmentectomías o neumenectomías. Últimamente, en el rubro de la medicina laboral, tiene un papel preponderante la espirometría, las pruebas de función respiratoria, para determinar el grado de invalidez, ¿cierto? Y algunos otros para estudios epidemiológicos, o también los seguros ahora te piden una espirometría para aspectos legales. Próximo. Ahora vamos a ver los parámetros espirométricos de mayor utilidad clínica. Esto se llama capacidades, volúmenes funcionales. Estos van a cambiar de acuerdo a la patología respiratoria que tenga el paciente. Próximo. Los volúmenes dinámicos van a determinar la máxima potencialidad ventilatoria del parénquima pulmonar y del fuelle tóraco-pulmonar. ¿Ya? Tenemos la capacidad vital forzada. Esta capacidad vital forzada solamente va a medir, anoten por favor bien, va a medir el grado de restricción
luego tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. F1, ¿cierto? Este mide el grado de obstrucción, pero de las grandes vías aéreas. El índice de difenol, que es la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, nos va a medir el grado de obstrucción. Y por último tenemos el FEP 2575, que es el flujo expiratorio forzado. Y en la curva que se mide entre el 25 y 75% de esa curva. Nos mide el grado de obstrucción, pero de las pequeñas vías aéreas. ¿Por qué es importante esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué recalcamos tanto de pequeñas vías, de grandes vías? ¿Por qué? Porque podría decir, ¿no? Este mide el grado de obstrucción, este mide el grado de obstrucción, el otro es restricción. ¿Cierto? Pero ¿por qué estoy haciendo énfasis que es de grandes vías y que es de pequeñas vías? A ver, mis fisiólogos, ya ves, en fisiología han llevado todo esto. Grandes vías es hasta todo lo que es el espacio muerto anatómico, que hemos visto en la primera clase. ¿Cierto? ¿Ya? Tráquea, bronquios principales, bronquios segmentarios, lobares, subsegmentarios, todo eso. ¿Cierto? Espacio muerto anatómico, conducción. Entonces, procesos bronquiales crónicos nos van a dar disminución. ¿Cierto? Pero tenemos un enfisema, donde se destruye el alveolo, ¿cierto? La pared alveolar. Tenemos el asma, donde está comprometido el alveolo y el bronquiolo terminal. O sea, el espacio muerto fisiológico, ¿cierto? Este parámetro, el flujo expiratorio, nos va a medir el grado de obstrucción de estas patologías. ¿De acuerdo? Próximo. Se define como la capacidad vital forzada como el volumen de aire que vas a eliminar durante una expiración forzada, ¿cierto? Entonces metes el aire y después eliminas toda la cantidad, ¿cierto? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es la porción de la curva que se traza en el primer segundo, ¿ya? Determina obstrucción de las grandes vías. Porcentaje, el índice de difenol es el porcentaje o la relación entre el volumen expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital. Determina el grado de obstrucción general. Y por último tenemos el 25-65, que es de la curva el 25 y el 75% de lo expirado, y determina obstrucción de las pequeñas vías aéreas. Y aquí está. Este es el primer segundo. La curva que el paciente ha expirado, trazamos y encontramos 83% del volumen total. El volumen total 100%, 97%, 100%.
¿cierto? Bien, este es el verbo. Construcción de las grandes vías. Próximo punto. Este es el 2575. El 75%, ¿cierto? De la curva, de la misma curva. Nos mide el grado de obstrucción, pequeñas vías aéreas, que no se les olvide. Y esto ustedes, algunos tenemos parientes que son asmáticos, y este es un instrumento que se llama el Big Flow, el pico de flujo, que nos sirve para medir cómo estamos. Generalmente los pacientes llevan en su bolso y cada hora, cada 2 horas, y soplan y nos miden en litros por minuto, ¿cierto? Y nos determina si estamos obstruidos o si estamos dentro de los parámetros normales. ¿Ya? Este procedimiento tan sencillo, ¿cierto? Tiene que tener algunas restricciones. Prohibido fumar 6 horas antes. No puede tomar gaseosas 6 horas antes. No puede realizar ejercicio 2 horas antes. Ni exponerse al aire frío durante las 2 horas antes de realizar el procedimiento. Esto es importante. La espirometría depende mucho de cómo el paciente pueda realizar el estudio. Pero más depende del personal técnico que instruye cómo va a realizar la prueba, ¿no? Por lo tanto, quien les habla siempre está haciendo fisioterapias respiratorias, porque es una forma de realizar fisioterapia respiratoria, ¿no? Decirle al paciente, va a meter usted el aire por la nariz, todo el aire pulmonar, después coloca el aparato dentro de su boca y sopla. Pero míreme cómo va a ser. Entonces, si yo hago la prueba, coloco y soplo, ¿cierto? Estoy haciendo fisioterapia, porque estoy haciendo trabajar mis músculos respiratorios y mis músculos expiratorios. El paciente, cuando ve una sensibilidad de realiza buenas condiciones. Pero hay pacientes que, a veces pacientes ya de la tercera edad, de 80 a 85 años, que ya no pueden realizar. Próximo punto. Entonces, aquí tenemos 2 curvas. Fíjense, jóvenes. Una curva que es normal y otra curva que es la restrictiva. ¿Cierto? Para la restrictiva, ¿qué tomamos en cuenta? Para el proceso restrictivo, ¿qué tomamos en cuenta? Es la capacidad vital forzada. En celeste, este camarada ha respirado solamente 2,5 litros, ¿cierto? Su capacidad vital forzada está baja, de lo que normalmente debería ser una capacidad de 4,5. Esto es lo normal y esto es lo que ha realizado. Entonces, si nosotros catalogamos, estamos dentro de una restricción de grado moderado, ¿cierto? Esto es para nivel del mar, 100%. Para Cochabamba es el 80%. Aquí, restricción mayor al 80%, normal, 80-60 leve, 60-40 moderado y de 40 para abajo grave o severo. ¿Ya?
Y para la obstrucción de vías aéreas grandes, 80%, tomamos en cuenta el índice de dictafenol, más del 80% para Cochabamba normal, 80-60, 60 a 40 moderado, de 40 a 20 grave y muy severo o severo por debajo de 20%. Entonces, cuando nosotros tenemos un parámetro de pequeñas vías que está por debajo de 20, ese paciente está requiriendo oxígeno permanente, oxigenoterapia permanente, 24 horas por día. Aquí hay varios tipos de obstrucción, ¿cierto? La capacidad vital forzada está normal, la capacidad vital forzada está disminuida, ¿cierto? Y aquí hay atrapamiento aéreo. Casi más o menos esto se relaciona con lo que es el enfisema pulmonar, donde hay atrapamiento aéreo, ¿cierto? Ahora, se pide un examen generalmente para el asma, el test de broncodilatación. ¿Ya? ¿En qué consiste? Primero se saca una espirometría del paciente sin medicación alguna, ¿cierto? Esa es la espirometría de base. Luego se inhala 200 microgramos de salbutamol, broncodilatador, y se espera 30 minutos. Después de la inhalación o de glóbulo de hipatropio o la inhalación de salbutamol, se vuelve a realizar la nueva espirometría. Si el BEP1 de la prueba de base ha subido 15%, su capacidad vital forzada 15%, y el FEP 25-75 más de 30%, es una prueba de broncodilatación positiva. ¿Qué quiere decir? De que el paciente está respondiendo muy bien a lo que son broncodilatadores. ¿De acuerdo? Y aquí les traigo algunas fotos de la obstrucción de la tráquea, por ejemplo, estenosis traqueal, las parálisis de cuerdas vocales, estenosis y compresión extrínseca de la tráquea por algún tumor, o cuerpos extraños en bronquio que hacen de que no pueda realizarse una buena espirometría, ¿cierto? Y nos va a dar resultados alterados. Próximo. Tumor en la tráquea, por ejemplo, obstruye completamente todo. Parálisis bilateral de cuerdas vocales, tumores de cuerdas vocales, compresión del bronquio y la tráquea. La vía aérea periférica, generalmente en el asma, en el EPOC, las bronquiectasias y la bronquiolitis obliterante son las causas más frecuentes de disminución del flujo expiratorio 25-75, que van a producir retención de aire. ¿Ya? Esta es una atelectasia pulmonar del lóbulo superior derecho, ¿no? El edema de pulmón. Si en el edema de pulmón quiere decir de que el alveolo va a estar ocupado por líquido, ¿cierto? Y si está ocupado por líquido, no va
está ocupado el alveolo. Y las atelectasias, que es el cierre de la vía, ¿no? Unas enfermedades intersticiales que están indicadas en la pneumonitis, la pneumoconiosis, que vamos a ver, la fibrosis intersticial y unas lesiones que ocupan la región intratorácica, tumores, quistes, desarme pleural, neumotórax, ¿no? ¿Cierto? Que van a ser entes que van a reemplazar el aire, van a producir atelectasia del parénquima pulmonar por ocupación de aire o por ocupación de líquido o por ocupación de sólido. ¿No es verdad? Entonces ese pulmón no va a expandirse durante la inspiración ni va a volver a su estado normal durante la expiración. Por lo tanto, va a estar alterado la funcionalidad respiratoria. Otras enfermedades, y estas enfermedades que son graves. La miastenia gravis. ¿Saben qué es la miastenia, no? ¿Ah? Es la debilidad muscular general. El síndrome de Guillain-Barré. ¿Cierto? Es una parálisis descendiente de las distrofias musculares, donde no va a tener capacidad de poder realizar el individuo nada de la espirometría. Enfermedades extrapulmonares que pueden alterar la función respiratoria, el embarazo, ¿no? Eleva los diafragmas, no te da esa capacidad inspiratoria y expiratoria. Posoperanos, de cirugía generalmente torácica o abdominal superior, procesos de ascitis, la obesidad, la esclerodermia, como se había manifestado. ¿Cuáles son las contraindicaciones cuando ustedes no van a solicitar esto? Neumotisis, ¿cierto? Neumotórax, prohibidos solicitar. Condición cardiovascular inestable, que esté con angina, que esté posinfarto, aneurisma de aorta o aneurisma abdominal, ¿cierto? Cuando haya antecedente de una cirugía a nivel del ojo, es completamente prohibido. Ustedes saben que ahora, ¿no?, las cataratas no son un problema, porque se colocan lentes intraoculares, ¿cierto? Si lo operan a ese paciente y yo le solicito una espirometría, daño capital. Cirugía de tórax o de abdomen, no se debe realizar espirometría. Este es un dibujo de lo que es la difusión del CO2, del CO, del monóxido de carbono. Nos sirve para ver, para determinar cómo está la membrana alveolo-capilar. Paso del CO, ¿cierto? Y va a salir a esta bolsa el CO y va a introducir el oxígeno. Próximo. Este también es la difusión de helio. Se coloca helio en la cámara y se comienza a respirar el paciente. Así que termina después. Y este es lo que les mencionaba, ¿no? La pletismografía. ¿Para qué nos sirve la pletismografía? Capacidad pulmonar total, incluido la pulmonía residual. ¿No es verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? En 2 semanas están dando el examen, ¿no?
17. ¿Es cuál es? De abril. Puede ser, ¿no? Sí. No nos falta mucho. Tenemos todavía 2 clases más que... Ya. ¿Está todo entendido? ¿Seguro? ¿Por qué les he dado primero este tema? Porque vamos a ver ahora las enfermedades intersticiales difusas, vamos a ver las enfermedades pulmonares, ¿cierto? Entraremos con las enfermedades intersticiales difusas. ¿Ya? Qué bonito que los diseños. Bueno, entre las enfermedades intersticiales difusas, generalmente estamos hablando de enfermedades que van a comprometer el intersticio pulmonar. Pueden ser de causa conocida o de causa desconocida. ¿Ya? Entonces, se define como un proceso difuso que va a fibrosar y va a comprometer el intersticio interalveolar con diferentes grados de inflamación, fibrosis o cicatrización final del pulmón. ¿Por qué recalcamos en este tipo de enfermedades? A ver, bueno, miren, ¿por qué recalcamos de que este va a tener diferentes grados de proceso inflamatorio que van a llevar a la fibrosis alveolar, ¿cierto? El intersticio, y por último se va a fibrosar. ¿Por qué? Pero otra que es de mayor preponderancia. Si me dice, les voy a colocar 5 puntos sobre su nota. ¿Ah? ¿Para qué nos sirve este enunciado, esta definición de que hay un proceso alveolar, del intersticio alveolar, con inflamación, fibrosis y cicatrización? ¿Para qué nos sirve? Saber eso. ¿Por qué nos sirve? No, en serio. Es que tenemos que partir de ahí. Hemos hablado ya de esto, ¿cierto? Jóvenes tienen que no sé, tú estás así en la calle, ¿cierto? Con la doctora Fuentes, ¿no? ¿Con cuál? Arnaldo. Te has fregado. Pero Arnaldo trabaja en la guardia. No. ¿Quién está pasando con la doctora Fuentes? Porque he visto del grupo que están pasando con la doctora Fuentes, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ella, ¿cómo les explica a sus pacientes? A la familia y a sus pacientes, ¿cómo les explica? ¿Cierto? Porque el paciente va y le dice a la doctora, ¿no? ¿Cómo está mi familiar? ¿Cuándo se va a curar? ¿Ah? Para eso nos sirve. Para que ustedes no cometan el error más grande de su vida profesional. ¿Cierto? Y decir, no, se va a curar. Vamos a dar estos medicamentos y este
cuate va a salir volando. Estas son enfermedades que no tienen cura, jóvenes. No tienen cura. Si ustedes le van a decir a la familia, les vamos a curar, les aseguro que ustedes van a estar en la casa. O si no, van a pagar harto dinero. Porque la familia les va a iniciar un proceso. ¿Cierto? Usted me ha dicho que le va a curar a mi familia. Yo quiero que me cure. Pero es que no hay ¿cierto? Entonces tenemos que saber. Cuando hay un proceso inflamatorio, ya podemos tratar el proceso inflamatorio como lo que es el asma, desde reversible, ¿cierto? Pero un proceso ya inflamatorio que continúe con procesos de fibrosis y cicatrización posterior, ya no vamos a curar. ¿Ya? Próximo. La incidencia y prevalencia de esta enfermedad es bastante elevada. Fíjense, tiene una incidencia de 80 por 100.000 habitantes en los varones y en las mujeres 62 por 100.000 habitantes. Esta incidencia, que quiere decir casos nuevos, va a aumentar con la edad. Cuanto mayor sea el paciente varón, puede llegar hasta 250 por 100.000 habitantes. ¿Ya? La enfermedad. En las mujeres mayores de 75 años, hasta 160 por 100.000 habitantes. Cochabamba estamos con ¿cuánto? 1.200.000 quizás ¿no? ¿Cuánto nos han dado en el último censo? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuánto? 1.200.000 nos han dado o 900.000. ¿No? Nos han bajado, parece. El millón nos han bajado a 900, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si extrapolamos nosotros para aquí, 75 varones mayores de 75 años, vamos a tener, por ejemplo, 250 por 9, ¿cuánto es? Casi 2.500, 2.250, si fuera 1.000.000, ¿cierto? 900.000. Esa cantidad de pacientes vamos a tener cada año. La mortalidad por fibrosis pulmonar, que esta puede ser de causa conocida como de causa desconocida. 51 por 1.000.000 de habitantes, varones, y 27 por 1.000.000 de habitantes en mujeres. ¿Cierto? Próximo. Aquí más o menos un diseño de lo que se produce. Primero hay un daño, la injuria, ¿no? Que puede ser de causa desconocida, puede ser inmunológica, como en el Hammond-Ridge, o puede ser de causa conocida, como son los polvos, todo eso, en el minero. Esto produce primero el daño alveolar, de forma difusa, ¿cierto? Y aquí intervienen mediadores químicos y producen el proceso inflamatorio, ¿cierto? La inflamación. Y esto va a ir a la separación, o sea, la fibrosis, la distorsión del parénquima pulmonar. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué fenómenos van a producir el daño a nivel del alveolo? Puede ser causa conocida o puede ser desconocida. ¿Cuáles son las vías para que se produzca el daño
alveolar, vía inhalatoria y la vía hematógena. Pero ¿cómo será la vía hematógena? A ver, claro. ¿Cómo será la vía hematógena? La vía inhalatoria sí, porque va a entrar, ¿cierto? Polvo, todo eso. Y la vía hematógena, ¿ah? Puede ser metástasis, pero lo más frecuente, ¿ustedes han oído hablar del distrés respiratorio? Un proceso, por ejemplo, tienes un pie diabético, una gangrena en tu pie, no tan operado, infectado, y a través de la sangre viaja por vía hematógena, viaja todos los gérmenes y se va a depositar ¿dónde? Pulmón. Porque no es a través de la vía arterial, sino que es a través de la vía venosa. ¿No es verdad? Entonces se va a alojar la infección en el pulmón y infecciona el pulmón. Esa es la forma de que puede producir un distrés respiratorio, una injuria rápida de la membrana alveolo-capilar, del alveolo y muerte del paciente. ¿Cierto? ¿Qué va a lesionar? Las células del parénquima pulmonar, el estroma vascular y alveolar, que puede producir la vasculitis o la alveolitis, ¿cierto? En el caso del agente desconocido, generalmente produce la vasculitis, ¿cierto? Es de tipo inmunológico. Próximo. Como hay un proceso inflamatorio, va a estar mediado por las células, que pueden ser tisulares, los plasmocitos y los macrófagos, que se encuentran a nivel del alveolo, ¿cierto? El macrófago no sale del alveolo. ¿Okay? Entonces el macrófago va a englobar al antígeno, ¿cierto? Va a englobar, pero este antígeno lo va a destrozar al macrófago. Y este va a producir un proceso inflamatorio dentro del alveolo. Células circulantes a nivel del torrente sanguíneo, los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, ¿cierto? Que van a ir a defender tanto en el proceso alérgico como en el proceso infeccioso. Ahora, esta reacción inflamatoria puede tener dos tipos. Puede ser de tipo protector, que está protegiéndonos a nuestro alveolo, o puede ser de carácter reparador. Cuando es de tipo reparador, estamos perdidos, porque va a ir a la fibrosis. ¿No es verdad? Próximo. La reacción inflamatoria que se produce a nivel pulmonar en este tipo de enfermedades puede ser autolimitada, ¿cierto? Una infección por virus. Nada es el virus, llega al alveolo, pero como el virus vive solamente un tiempo, se autolimita, tienes buenas defensas, te salvaste, ¿cierto? Pero esto es lo peor, cuando es de tipo progresivo, donde ya intervienen enzimas y mediadores químicos, ¿cierto? La reacción inflamatoria tiene formas de evolución. Puede ser una forma subaguda, ¿cierto? Cuando se produce un proceso infeccioso. ¿No es verdad? Se ha producido una sepsis. El campeón con su piecito, con su pie diabético infectado,
pero nosotros hemos intervenido y ustedes en farmacología, que han sido con buena nota, le dan todos los venenos, antibióticos, ¿cierto? Y bloquean. Entonces, mejora rápidamente en unas semanas, y detienen y no lo llevan a la muerte. ¿Ya? No va a morir ese paciente. Pero si la infección ha sobrepasado a lo que es los tratamientos antibióticos, el éxito es mortal. Y las formas crónicas, que son las formas que conocemos más, tenemos conocimiento. Por ejemplo, la silicosis pulmonar, ¿no? Las neumoconiosis, 15 o más años, no se presentan inmediatamente. Eso es lo peor de las enfermedades de evolución crónica. ¿Ya? Eso, la fibrosis. En ocasiones se ha observado que para este proceso de cicatrización de lesión intersticial, el mismo pulmón se comporta como antígeno contra las mismas células del pulmón, y provoca la formación de autoanticuerpos. Se destruye así mismo. La separación que se produce en esta enfermedad es la proliferación de los fibroblastos. O sea, los fibroblastos comienzan a activarse, produciendo el aumento del tejido colágeno, produce el aumento de la fibrosis pulmonar. Pero en ocasiones la membrana basal del alveolo, que está en contacto con los capilares pulmonares, puede estar indemne, ¿cierto? O puede tener un daño muy leve. Estos pacientes tienen un buen pronóstico, a pesar de tener fibrosis. Pero cuando la membrana basal del epitelio alveolar está comprometida, ya estamos asumidos, ¿cierto? Vamos a ir a la fibrosis pulmonar y a la insuficiencia respiratoria. En esta enfermedad intersticial pulmonar, se ha observado que existen unos 150 orígenes o causas diferentes, pero que solamente se ha llegado a estudiar un 35%, ¿ya? Para identificar el agente causal. Lo demás la catalogamos como un proceso intersticial difuso pulmonar que causa descomposición. ¿Cuál es la clasificación de las neumonías o procesos intersticiales idiopáticos? Puede ser la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial aguda, neumonía intersticial no específica, la bronquiolitis asociada a una neumonía intersticial difusa que solamente se presenta en el niño, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía criptogénica y la neumonía intersticial linfoidea, que a veces está relacionado con procesos de linfomas.
Causa conocida, son las que más conocemos, ¿cierto? Asociadas a enfermedades del colágeno, que son la artritis reumatoidea, el lupus, todo eso, ¿cierto? Causadas por polvos inorgánicos, las neumoconiosis, silicosis, asbestosis, inducidos por fármacos o radioterapia, las neumonitis actínicas, causadas por polvo orgánico, ¿cierto? Las alergias, como el asma, y asociadas a enfermedad hereditaria, ¿cierto? Próximo. Tenemos aquí un listado, que no vamos a ver todas, ¿cierto? De enfermedades que están asociados a procesos no bien definidos, que son de causa desconocida. La sarcoidosis, conocemos a medias. La proteinosis alveolar, la microlitiasis alveolar, no sabemos por qué se produce, son cálculos a nivel de los alveolos, por eso se llama microlitiasis. La linfangioliomatosis, que es un proceso pre-neoplásico. La eosinofilia pulmonar, que se ha aislado del asma porque es un proceso de fibrosis pulmonar intersticial. La granulomatosis de células de Langerhans o la histiocytosis X. Y la amiloidosis, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros en la anatomía patológica? ¿Cuáles son los efectos directos que va a producir ese producto que va a lesionar? Primer daño al epitelio alveolar. Si el epitelio alveolar se daña, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener si tu alveolo está dañado? No vas a tener una buena ventilación. Y al no tener una buena ventilación, vas a tener hipoxemia, porque no va a haber un buen intercambio gaseoso, ¿cierto? Va a producir alteración de la pared del capilar pulmonar, ¿cierto? Lo puede cruzar o puede hacer de que no pase el oxígeno del medio ambiente al capilar pulmonar. Entonces vamos a tener hipoxemia e hipercapnia, ¿cierto? Y puede producir infiltración a nivel de espacios inter e intraalveolar, produciendo lo que es un edema alrededor del pulmón. Cuando hablamos nosotros de infiltración por células, es que todas estas células, los linfocitos, histocitos, plasmocitos, polimorfos nucleares, que normalmente tenemos en la sangre, se vuelven agresivos contra el propio epitelio alveolar y lo lesiona. La infiltración no celular significa el edema, el exudado que está de proteínas, que está dentro del alveolo, la fibrina, todo, que va a obstruir automáticamente lo que es el intercambio gaseoso. Si nosotros tenemos un alveolo lleno de sustancia lipoproteica, que es la proteinosis alveolar, ese paciente ya nos responde
terapia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está haciendo el intercambio gaseoso y estás deteniendo el dióxido de carbono. Por lo tanto, vamos a tener lo que se denomina la acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Los elementos de separación, ¿cierto?, van a ir directamente a este fenómeno. Este es el estadio final. La fibrosis pulmonar es el estadio final de la agresión de cualquier sustancia que va a producir daño a nivel alveolar. Y esto es lo que vamos a esperar en un paciente en el estadio final de la fibrosis pulmonar, el canal de abejas, que ustedes han debido ver en sus clases de imagenología. ¿No es verdad? Próxima pregunta. Todo esto que hemos visto, factores de agresión, inflamación, separación, ¿no es verdad?, van a llevar a esto, a la fisiopatología, ¿cierto? Todo esto nos va a disminuir la distensibilidad pulmonar, ¿cierto? Nos va a aumentar el trabajo respiratorio, o sea, vamos a tener un síntoma que es la disnea progresiva. Va a haber disminución de la capacidad vital forzada, ¿cierto? Entonces vamos a estar frente a un proceso restrictivo, lo que nos va a dar una hipoxemia con disminución de la ventilación perfusión. Va a llevar a lo que es la hipertensión de la arteria pulmonar, y esta hipertensión pulmonar va a atacar el corazón derecho, nos va a producir una insuficiencia cardíaca derecha y vamos a tener el cor pulmonar crónico definitivamente. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad? Disnea de esfuerzo progresivo hasta pequeños esfuerzos. Tos seca, cianosis durante el ejercicio. Realiza un poco de ejercicio y de actividad y el paciente se vuelve pitúrgico. La frecuencia respiratoria por encima de 20, 30. Si los juntamos, vamos a escuchar estertores, crepitaciones. Ya comienzan a aparecer signos de insuficiencia respiratoria extrapulmonar, como el hipocratismo digital o dedos en el palillo de tambor. Si es un proceso de tipo infeccioso, o se ha sobrevenido una infección, o estamos frente a una vasculitis, una vasculitis, vamos a tener hematoicos, que es, ¿cuál es la diferencia entre hematoicos y hemoptisis? Hemoptisis es salida de sangre roja rutilar, y el hematoico es la expectoración purulenta con estrías de sangre. ¿No es verdad? ¿Cierto? Esa es la diferencia. Pueden ocultar sibilancia, dolor torácico, debilidad y fiebre, ¿no? Que sería la situación. El diagnóstico, generalmente tenemos que tomar en cuenta la edad del sexo, los antecedentes tabáquicos, antecedentes familiares como la sucesión hereditaria,
historia ocupacional, laboral, no solo en este tipo de enfermedades. Historia de consumo de fármacos, ¿no? Algunos fármacos que se utilizan en cardiopatías, entonces producen fibrosis pulmonar. Antecedentes de radioterapia, gracias a Dios que ya no tenemos la bomba de cobalto, ¿no? ¿Ustedes han llegado a escuchar de la bomba de cobalto? Se hacía la radioterapia para el tratamiento del cáncer de mama, ¿no? No solamente en la mujer, también en varón tiene cáncer de mama, ¿cierto? Entonces se irradiaba completamente la lesión, pero la radiación no solamente era para la lesión, sino que comprometía el parénquima pulmonar y lo fibrosal. Y antecedentes de enfermedades sistémicas, especialmente de la colágeno, ¿no? Cuando nosotros realizamos un análisis laboratorial y vemos con preponderancia eosinofilia, debemos pensar en eosinofilia pulmonar o en un proceso alérgico, asmático también, ¿cierto? Cuando hay aumento de la deshidrogenasa sérica, debemos pensar en una proteinosis alveolar, hipercalciuria y hipercalcemia en la sarcoidosis. Cuando hay enzimas musculares séricas elevadas, dermatomiositis, polimiositis. El factor reumatoideo, anticuerpos, todo eso, ustedes van a llevar la artritis reumatoidea. Como complicación nos va a dar la fibrosis pulmonar. Anticuerpos tisulares en el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Las precipitinas generalmente en la neumonitis por hipersensibilidad. Radiológicamente también nosotros podemos pensar en algunas enfermedades cuando vemos qué partes del parénquima pulmonar están comprometidos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos una afección del campo pulmonar inferior, del tercio inferior de los campos pulmonares, debemos pensar en la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial idiopática, las vescosis. Si nosotros observamos que el predominio es del tercio superior y medio, debemos pensar en la silicosis. Debemos pensar en neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, en la histiocytosis X y en las eosinofilias pulmonares, ¿cierto? Pero, a ver, la radiografía es foto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la radiografía? Más la prueba de función respiratoria que hoy hemos visto. Tenemos que ver conjuntamente con la clínica, y a partir de ahí los tres en conjunto determinamos la posibilidad diagnóstica, ¿cierto? Cuando nosotros radiológicamente determinamos, observamos adenopatías a nivel del hilo pulmonar con diastímicas, debemos pensar en sarcoidosis, peridosis, en enfermedad de Whipple, que es de hígado, y en la cirugía, en la silicosis, perdón, en la silicosis. Esta imagen, en la silicosis, en cáscara de huevo, es la única patognomónica imagen que se presenta en la silicosis. Cuando nosotros observamos examen pleural y
engrosamiento de la pleura, infarto, leiomiatosis, neumonitis por fármacos, sarcoidosis, por radioterapia y enfermedades de la colágena. Podemos pensar, ¿cierto? Pero hay otro tipo de patologías que pueden darnos engrosamiento pleural y también desarme pleural, ¿no? Las líneas B de Kerley generalmente vemos en lo que son todos los procesos inflamatorios y en los procesos infecciosos, pero con mayor preponderancia en la infantil-leiomiomatosis, neumotórax, todas estas, ¿cierto? El neumotórax puede ser espontáneo, puede ser traumático, todo eso vamos a ver posteriormente. Después tenemos las tomografías que podemos medir. Adelante, por favor. Y la exploración funcional, ¿no? Espirometría simple, prismografía y la invasiva, gasometría arterial. Eso sí tenemos que saber. Otros métodos invasivos para diagnosticar este tipo de enfermedades, tenemos la broncofibroscopía. Ya han visto, ¿no? La broncofibroscopía, realizar. Entonces la introducción del broncofibroscopio dentro de lo que es el árbol bronquial, y se realiza la barra bronquial y la biopsia transbronquial, ¿no? Para determinar el grado de fibrosis. No, con anestesias. Vale. El cirujano de tórax, cuando observa de que existen ganglios mediastinales, hace la medioespinoscopía o la toracoscopía y la biopsia pulmonar a cielo abierto, ¿no? Eso ya son cirugías para determinar los diagnósticos. Tratamiento. El tratamiento específico es en lo que les he mencionado. ¿No es verdad? Su pie diabético de aquí del plato, ¿cierto? Ha dado una sepsis, ha llegado al pulmón, ha hecho un distrés respiratorio y le hago el tratamiento, infecciones. Si el germen es muy sensible al antibiótico que le estamos dando, el cuate se va a salvar. ¿Cierto? Si no, nos va a abandonar. El tratamiento inespecífico, cuando no tenemos germen, no tenemos nada, corticosteroides, podemos dar inmunosupresores, la cetoprima y clorabulina. Próximo, por favor. El pronóstico puede ser una evolución en los casos crónicos hasta de 20 años. La mortalidad generalmente se produce por un efecto inflamatorio activo progresivo.